Buenas noches, buenas tardes, noches, amigas y amigos. Estamos nuevamente en un microencuentro por este sitio, por Facebook Live de nuestro sitio, San Martín, modelo de líder americano. Bueno, espero estén concluyendo bien la semana. Nuevamente encontrarnos unos minutos para hablar en esta oportunidad de San Martín, gobernador intendente de Cuyo, una faceta conocida por los mendocinos, pero poco conocida por el resto de Argentina y América. Sin duda, el San Martín libertador, el San Martín que cruzó los Andes, el San Martín protector del Perú, el San Martín de la entrevista de Guayaquil, es el que ha sin duda tenido mucho más realce que el San Martín, gobernador intendente de Cuyo, que para nosotros es sin duda una de las facetas más cercanas, más queribles y que todavía tiene su impronta en la provincia de Mendoza, en la provincia de San Juan y en la provincia de San Luis. Por eso nosotros decimos, lo hemos asegurado e incluso publicado en muchos de nuestros escritos, que San Martín sin duda fue el que modeló o diseñó la Mendoza del futuro, la Mendoza post-independencia. Como recordábamos en el encuentro anterior, San Martín fue designado el 10 de agosto de 1814 por un decreto del director supremo Posadas como gobernador intendente de Cuyo. Ya desde la misma designación, lo recordábamos en el encuentro anterior, hubo una particularidad que fue que el decreto dice a su instancia y solicitud, es decir, San Martín había solicitado ser designado el gobernador intendente de Cuyo, porque luego de su paso por el Ejército del Norte, después de haber relevado al gran Manuel Belgrano, y de haberse reunido con los caudillos del norte, haber tenido reuniones con Güemes, haber recibido los mismos consejos de Manuel Belgrano, San Martín descubrió que la causa no iba a ser camino por el norte, como él mismo lo dijo en una comunicación, y que era necesario buscar otro camino para llevar la independencia de América a buen término, a buen puerto. Fue así que quizás ya lo traía pensado desde antes, quizás fue como dice Terraño, nosotros creemos que es muy posible, fue San Martín en el plan continental, tuvo una gran influencia de los planes que existían en Inglaterra y entonces en su paso por Inglaterra, en su participación de la sociedad política de caballeros racionales, de la que había participado Miranda, Bolívar y muchos hombres americanos, quizás allí obtuvo los antecedentes de lo que va a ser su plan continental. Lo cierto es que es en el norte donde San Martín termina de definir el plan continental, que tiene como objeto llegar a Cuyo, formar un ejército, pasar a Chile y con el apoyo de un gobierno de amigos, como él decía, emprender la fase definitiva de la libertad de América, asestando el golpe al virreinato del Perú, que era, como ustedes saben, el centro del poder virreinal en América. Por eso, la estancia de San Martín en Córdoba, a la cual nos vamos a referir brevemente, luego de su bajada del Ejército del Norte, y el hecho de que no fuera al encuentro de su familia y de las autoridades gubernamentales en Buenos Aires y que se quedara en Córdoba, aparentemente por dolencias, con algunos problemas de salud que eran muy frecuentes en él. Sobre todo los problemas de salud en San Martín se agudizaban en los momentos de grandes decisiones que tenían que ver sobre todo con su vida pública. Lo cierto es que en Córdoba San Martín va a estar a la espera de que le lleguen los despachos de gobernador intendente de Cuyo. Apenas reciba la comunicación de Buenos Aires de que ha sido designado Cuyo, emprende su marcha a Mendoza y lo increíble es que en un viaje relámpago, recordemos que en ese entonces las distancias se cubrían con largas travesías de viaje, lo cierto es que en los primeros días de septiembre San Martín ya está a las puertas de Cuyo, ya está en Mendoza y por el camino de Postas llega a tomar la gobernación intendencia de Cuyo. Es muy paradójica su comunicación, primero desde la posta del Retamo, luego desde la posta de Rodeo del Medio, hasta que finalmente llega a la ciudad de Mendoza para hacerse cargo de la gobernación. La gobernación intendencia de Cuyo de San Martín, que comienza, como decimos, en los primeros días de septiembre, entre el 7 y el 8 de septiembre más precisamente, va a tener al principio un revés muy importante, lo recordábamos en el encuentro anterior, cuando se produzca la derrota de los patriotas chilenos en Rancagua, cuando O'Higgins caiga con sus tropas en esta batalla y cuando definitivamente caiga la patria chilena.
Esto origina que el poder virreinal, que nuevamente los realistas se entronicen en Chile y por lo tanto, al poco tiempo de llegado San Martín, precisamente un mes, porque la derrota de Rancagua se produce el 2 de octubre de 1814, en ese momento San Martín se encuentra con que tiene del otro lado de la cordillera una gran amenaza que es un gobierno contrarrevolucionario que empieza a planificar sofocar la revolución de las Provincias Unidas del Río de la Plata, cruzando el macizo andino y invadiendo Cuyo. San Martín por eso va a comenzar una tarea de reorganización del Estado mendocino y del Estado cuyano. Va a tener dos grandes colaboradores que van a ser Ignacio de la Rosa en San Juan, el doctor Ignacio de la Rosa en San Juan, y Vicente Dupuy en San Luis, que van a ser sus gobernadores intendentes delegados. Lo cierto es que estos acontecimientos hacen que San Martín tenga que acelerar su obra en Mendoza y inmediatamente va a comenzar, como lo recordábamos en el encuentro anterior, con el ordenamiento de la hacienda pública. Necesita recursos, se ha cortado su principal fuente de recursos para la gobernación de Cuyo, que es los impuestos sobre el comercio trasandino. Es necesario iniciar actividades muy creativas. San Martín va a ser realmente un administrador muy creativo e innovador en lo que va a ser la hacienda pública de Cuyo, pero además va a preocuparse, como lo habíamos dicho también, por fortalecer la presencia del Estado. Va a hacer cumplir las normas muy estrictamente en Mendoza y va a avanzar en casi todas las ramas de gobierno, en la salud, en la economía, en el desarrollo productivo, como decíamos, y así Mendoza se va a transformar en el centro, va a ser la capital de Cuyo, y se va a transformar en el centro desde donde se van a movilizar, van a copiar, pero también desde donde van a salir las directivas para movilizar todos los recursos de las provincias de Cuyo y también de todas las provincias unidas, porque va a solicitar apoyo permanente, no solo en hombres para el ejército, sino también en recursos para lo que va a significar la campaña de liberación continental. Durante la gobernación intendencia de Cuyo, San Martín va a impulsar el comercio, la agricultura, la industria de base, las pequeñas artesanos, las pequeñas curtiembres, las pequeñas talabarterías, las pequeñas carpinterías, las pequeñas herrajes, para todo lo que va a significar la provisión del ejército de los Andes. Pero además, San Martín se va a transformar en un custodio de la salud de la población, va a impulsar medidas preventivas de salud. La más conocida y más difundida es la campaña de vacunación antivirólica, perdón. Pero lo cierto es que la vacuna antivariólica va a ser una de las tantas medidas de salubridad que San Martín va a tomar en Mendoza. Disculpen por los furcios, el vivo no es fácil. Este sistema de salud nosotros hemos asegurado que sin duda significó un verdadero y por primera vez un verdadero sistema de salud preventivo en Mendoza, con la limpieza de las casas, el blanqueo de los frentes de las casas, la limpieza de los techos, la obligación de pintar de blanco para combatir las pestes y las alimañas. También ordenó lo que fue el centro de la ciudad de Mendoza, prohibió por ejemplo el galope, las carreras de animales, para evitar levantar polvo y que fuera intransitable el centro de lo que hoy conocemos como el área fundacional de Mendoza. Nosotros solemos decir jocosamente que instauró un verdadero código de circulación urbana para la época. Estableció que las pulperías se cerraran a las 10 de la noche, estableció un orden de trabajo, por supuesto, como se había hecho en otras partes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, estableció la leva y se tenía que presentar la boleta de conchavo, es decir, las personas tenían que demostrar que tenían un trabajo útil, si no eran inmediatamente llevados a la leva obligatoria o forzosa para el ejército. Y movilizó a toda la ciudadanía a, como dijimos anteriormente, aportar lo que Cuyo tenía para la formación del ejército. Lo paradójico es que esta contribución fue en general voluntaria del pueblo de Cuyo. Yo siempre suelo recordar, y espero que les guste, una pequeña anécdota. Pueden buscar el poema del gran poeta Esteban Agüero, del poeta puntano, que relata una nota dirigida por una madre de San Luis al gobernador intendente de Cuyo a través del gobernador delegado Dupuy,
en la cual le dice que no tiene nada para donar, que su familia no tiene riquezas, que no tiene armas, que no tiene escaballadas para donar, pero lo que sí puede aportar para el ejército de los Andes son los brazos de su joven hijo, que apenas tiene los primeros pelos de su barba. El poema es larguísimo, es un poema muy conocido en Cuyo, de un orgullo de la poesía puntana como es Esteban Agüero, y realmente muestra lo que significó para Cuyo esa independencia. El ejército de los Andes se formó con los brazos jóvenes de nuestros adolescentes, de nuestros hombres, de los padres de familia, con el aporte de las mujeres que quedaron al cargo de los trabajos, de las labores de la ciudad y de la provincia, y de los niños que acompañaban a sus padres cuando comenzó la partida del ejército de los Andes, despidiéndolos y sabiendo si no iban a volver a verlos. El mismo San Martín, cuando se despide de Cuyo el 1910, en donde titula como el verdadero amigo del pueblo de Mendoza, hace una despedida muy sentida porque sin duda no sabe él mismo si va a volver a ver a Cuyo, si va a volver a ver a su familia, a su esposa Remedios y a su pequeña hija Merceditas, que ha nacido el 24 de agosto de 1816 y que va a dejar aquí con su madre cuando parta a la gran travesía del cruce de los Andes. Lo cierto es que la gobernación-intendencia de Cuyo estuvo enfocada básicamente a proveer de recursos para la formación del ejército de los Andes y sostener la campaña de liberación continental, pero también que se formó las ramas del Estado se pusieran en funcionamiento, hicieron que se fundara, que San Martín fundara en Cuyo la base de la Mendoza futura, la base de la Mendoza institucional. Mendoza fue muy prontamente una de las provincias que se organizó rápidamente bajo luego la gobernación de Tomás Godoy Cruz, dividiéndose las provincias, dividiendo los poderes, formando la Cámara de Representantes y todo bajo una impronta sanmartiniana, porque si bien San Martín ejerció la gobernación-intendencia de Cuyo con la suma del poder, como era su cargo en ese momento, se autolimitó a partir de que todas sus medidas eran consultas con el Cabildo de Mendoza, que funcionaba no solo como un aspecto municipal, sino también que era como una especie de la futura Cámara de Representantes, donde se consultaban con los vecinos las medidas más fuertes o las medidas centrales de gobierno. Así Mendoza también se transformó en un centro educativo. San Martín, ustedes saben, impulsó la educación. Tomó muchísimas medidas, entre ellas las de que los maestros con los alumnos concurrieran a la plaza todos los días a cantar la canción patria, el himno nacional, que relataba de alguna manera la fundación y las aspiraciones de libertad de la joven república y de las jóvenes provincias de Sudamérica, no solo las provincias unidas del Río de la Plata. Impulsó la formación de institutos de educación, la formación de escuelas y sobre todo fue un gran impulsor de ustedes saben, de las bibliotecas públicas. De hecho, fue el impulsor de la Biblioteca Pública de Mendoza, después de la de Chile y finalmente de la de Perú, a la cual donó incluso sus propios ejemplares. Recordemos que San Martín viajó casi toda su vida lleno de libros. Gran parte de sus famosos cajoncitos con los que se trasladaba llevaban, aparte de sus papeles personales, sus libros, que se estimaban en más de 700 ejemplares. La gobernación de Intendencia de Cuyo fue así sin duda entonces el puntapié central para que Mendoza pudiera transformar en este centro político al que mencionábamos y en esta fuente de recursos. Decíamos que impulsó el comercio y que permanentemente, con la ayuda de Juan Martín de Pueyrredón desde Buenos Aires, cuyas cartas son muy interesantes, trabajó codo a codo con Pueyrredón para obtener los recursos necesarios. Hay una carta del 2 de septiembre de 1818, ya emprendida la campaña libertadora, ya cuando San Martín está en Chile, pero donde seguían los pedidos de recursos al ejército, a las Provincias Unidas del Río de la Plata, a Buenos Aires, ya necesitaban no solo los recursos de Buenos Aires, sino los recursos de Chile, para iniciar lo que va a ser después la campaña libertadora del Perú, y hay una carta de Pueyrredón a San Martín donde Pueyrredón le dice, y la leo
la cito textualmente: ay, mi amigo, en cuántas amarguras nos hemos metido con el mandito empréstito. El resultado de todo es que el Estado no se remedia, que el comercio nacional se arruina, que no entra un peso en la aduana y lo peor y más ruinoso de todo es que el crédito público se destruye de un modo escandaloso. Estoy ahogado, estoy desesperado. Ayer he dicho que se me proporcionen los arbitrios para poder demitir del mando y dejar este lugar de disgustos y amarguras. Pueyrredón, que había sido la mano administradora en Buenos Aires que San Martín tenía para lograr también los recursos que necesitaba para el ejército de los Andes, también se encontraba exhausto y agotado porque sin duda la formación del ejército de los Andes y el inicio de la campaña libertadora había extenuado las arcas de todas las provincias unidas del Río de la Plata, entre ellos por supuesto con el aporte de Cuyo. Lo cierto es que San Martín también desde Mendoza va a impulsar la reunión del Congreso de Tucumán, la formación del Congreso de Tucumán, va a impulsar que se inicien sus reuniones, va a ser uno de los primeros gobernadores e intendentes en llamar a la elección de los diputados que tienen que representar a las provincias en el Congreso. Ustedes saben, desde Mendoza, San Martín va a formar un bloque muy fuerte con los diputados por Cuyo y van a ser las voces cantantes que van a llevar adelante la idea de libertad e independencia en el Congreso de Tucumán, cuando muchas de las provincias no estaban convencidas de la declaración de la independencia. En esto también se va a sumar Belgrano cuando llegue de la misión diplomática de Europa, y San Martín y Belgrano junto con Güemes van a ser sin duda los pilares, también con el apoyo de Pueyrredón, en los que se va a solidificar la futura declaración de independencia dada por el Congreso de Tucumán. San Martín va a trabajar arduamente en la mejora de las comunicaciones, por eso va a mejorar el camino de posta y va a crear nuevas postas desde Mendoza, fundamentalmente hasta el norte, porque quiere tener expedita la vía de comunicación con los congresales y con el Congreso de Tucumán, y también las postas, va a mejorar el camino de postas con Buenos Aires. ¿Por qué va a impulsar esta mejora de las postas? Para acelerar los días que tienen que llevar los chasquis las comunicaciones, y por lo tanto va a asegurar el refresco de caballos y va a hacer que las postas se transformen también en pequeñas posadas donde los viajeros puedan descansar y renovar el viaje al día siguiente. Todo este sistema, esta red de postas que San Martín mejoró con el norte, con Buenos Aires, y que redundó después en todo lo que fue la mejora de comunicación entre todas estas provincias, sin duda también sentó las bases para una red de comunicaciones posteriores y la mejora de los caminos sobre todo. San Martín también estableció en Mendoza ese núcleo, como habíamos mencionado en encuentros anteriores, ese núcleo geopolítico que va a respaldar la decisión del Congreso de Tucumán. Porque, al decir de Mitre, el Congreso de Tucumán declara la independencia en el peor momento de la Guerra de la Independencia. Sin embargo, San Martín sostenía, y en esto era compartida la idea con Belgrano, que era el momento de declarar la independencia. Para que ya no hubiera más tibios, había que impulsar la declaración de la independencia y comenzar de esa manera y avanzar de esa manera en lo que va a ser definitivamente la lucha final por la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. La gobernación intendencia de Cuyo entonces, de San Martín, tuvo, podríamos decir, ejes centrales. Uno, la ordenamiento del Estado cuyano, mendocino, de San Luis y de San Juan, para proveer de recursos, de herramientas jurídicas y de normas claras, y de que toda la población se encauzara en la lucha continental que se iba a emprender. Fue también el centro geopolítico desde donde se impulsó la reunión del Congreso de Tucumán y finalmente la declaración de independencia. En esto las cartas de San Martín con Tomás Godoy Cruz son riquísimas, en donde San Martín permanentemente, a través de Tomás Godoy Cruz sobre todo, va a impulsar para que el Congreso declare la independencia. Cuyo va a ser también la cuna de la libertad, como lo dice nuestro himno, porque Cuyo fue sin duda el lugar desde donde comenzó este plan continental, que por primera vez se concebía un plan que tenía toda una estrategia y un correlato que iba a llevar la lucha de la independencia de las Provincias Unidas hasta el mismo Perú y finalmente, como fue así, hasta Ecuador, donde terminaron fusionándose en la lucha con los ejércitos bolivarianos. Es decir, que la gobernación e intendencia de Cuyo es un hito central. Si bien muy corta en su tiempo, San Martín gobernó Cuyo 2 años, pero un hito central en lo que significa el plan de liberación, de libertad e independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica.
Bueno, queridas amigas y amigos, hemos cumplido nuestro tiempo, hemos llegado a los minutos estipulados de estos microencuentros, que la idea es que sean de 15 a 25 minutos no más. Esperemos les haya gustado, se hayan entretenido. Los invitamos a seguir y a compartir las publicaciones de nuestro sitio San Martín, modelo de líder americano. Y no quiero despedirme sin agradecer a todas las amigas y amigos e instituciones que colaboran y nos ayudan en nuestra tarea de difusión del legado de San Martín y que en una tarea silenciosa, anónima, nos ayudan para llegar con material, con libros, con bibliografía a muchos lugares, a escuelas, a bibliotecas públicas, a centros comunitarios y poder seguir difundiendo este modelo de líder americano que fue el libertador de América, José Francisco de San Martín. Muy feliz día del trabajador y las trabajadoras para todos y todas, que tengan un día de descanso, que sigamos sobrellevando de la mejor forma posible este difícil momento que nos toca como humanidad y que podamos encontrar las mejores soluciones aportando cada uno de nosotros nuestro granito de arena para superar esta crisis que hoy vive el mundo. Muchas gracias, cuídense, a cuidarse y a quedarse en casa.